Con esta clase vamos a empezar la sección 7 de materiales y render. Y específicamente en esta vamos a tratar la introducción al render. Vamos a hacer una breve introducción de lo que es el render, cómo funciona, y posteriormente en esta misma sección vamos a profundizar en las propiedades avanzadas del render, entenderlo a profundidad y analizar y entender los parámetros de cada uno de los motores de render que tiene Blender. El primer concepto que vamos a tratar y que vamos a aprender es la iluminación global. Mira, justo aquí tengo error y ni me había dado cuenta. La iluminación global, que es el método con el que funcionan todos los motores de render que hay ahorita, exceptuando algunos como los de videojuegos, pero la mayoría de los motores de render funcionan con iluminación global, que básicamente vamos a reducirlo, es una simulación de cómo funciona la iluminación del mundo real llevado a un software 3D. Para que la iluminación global funcione, se necesitan tres elementos principales, que son uno, un emisor de luz que vendría siendo este pequeñito foco que está aquí. Eso sería el emisor de luz. De hecho, lo voy a mover para que vean cómo cambia desde donde se está emitiendo la luz de esta escena. Este sería el emisor de luz. Luego tenemos el objeto o elemento que va a estar iluminado. En este caso tengo al monito de Blender, que lo puedo ir moviendo y podemos ver que se oscurece si lo alejo de la luz, y que es a su vez el que tiene el material. El material es quien va a definir cómo se va a ver la superficie de ese objeto, o en algunos casos el volumen. Y en este caso se ve un poco con imperfecciones de rugosidad. Ya vamos a ir adentrando bien en esto. Y el tercer elemento que no estamos viendo aquí porque estamos dentro de él es la cámara. Voy a hacer aquí, voy a partir por la mitad aquí, y pueden ver que aquí tengo la cámara, que sería este elemento que tengo aquí. Si yo muevo la cámara, se van a dar cuenta de que mi escena también se está moviendo. De hecho, puedo alejarla y acercarla. Alejarlo, acercarlo, hacer un zoom. ¿Por qué? Porque estoy moviendo la cámara. En este caso, si vemos estos tres elementos, vendrían siendo el emisor de luz, el objeto a iluminar y el receptor de luz, que es toda la cámara. Estos son los tres elementos imprescindibles para que la iluminación global funcione, para que podamos trabajar con ella. En los efectos de la iluminación global, que básicamente sería el render, lo que estamos viendo ahorita, se producen por lo que llamamos motor de render. El motor de render es un software dentro del software original que se dedica únicamente a hacer los cálculos necesarios para que la iluminación global funcione, para que podamos verla. En el caso de Blender tenemos que ir a esta opción que está aquí, que aquí tenemos todos los parámetros del render y específicamente del motor de render que estemos utilizando. En este caso yo estoy utilizando Cycles, pero Blender por defecto trae tres. Trae el Eevee, Workbench y Cycles, que en resumidas cuentas después nos vamos a adentrar profundamente en cada uno de los parámetros de estos motores de render, pero para resumirlo, Cycles es el motor más realista, pero que a su vez consume más memoria y tarda más en renderizar. Luego tenemos el motor de render Eevee, que es un motor de render menos realista, que le cuesta mucho más llegar a detalles, pero que a su vez es mucho más rápido. Funciona mucho más rápido. Es un motor, lo que llamamos un motor a tiempo real. No es literalmente a tiempo real, pero funciona tan rápido que se le llama así. Y luego tenemos el motor de render Workbench, que es simplemente la forma en que nosotros visualizamos Blender cuando estamos trabajando en él. No tiene ninguna característica, no tiene sombras, no tiene realismo. Simplemente como trabajamos en él. Y de hecho, si nos vamos a nuestra cámara, y por ejemplo, si le doy a Cycles, voy a poner aquí simplemente 10. Voy a modificar unas cosas para que lo vean. Le voy a dar a renderizar, aquí render image, y aquí se empieza a renderizar mi imagen, que se va a tardar mucho, así que voy a hacer esto aquí para que no se tarde tanto. Perfecto, se empieza a renderizar mi imagen. Y este sería, vamos a esperar a que termine. Este sería el resultado final del render con Cycles. Voy a guardarla para que vean, ahorita vamos a ver las diferencias. Lo voy a guardar en el escritorio y voy a poner Cycles. Excelente. Ahora voy a hacer lo mismo con el motor de render Eevee. Vamos a esperar a que se guarde. Vamos a cambiar al motor de render Eevee y lo voy a dar a renderizar. Aquí tenemos el render del motor de render Eevee. Vamos a guardar aquí y vamos a poner
Eevee. Y por último, ahora vamos a hacer el motor de render Workbench para que entiendan la diferencia. Vamos a cambiar aquí a Workbench, le voy a dar a render y está listo. Este sería el render de Workbench. Y voy a poner aquí Workbench. Y ahora vamos a ver la diferencia entre estos tres motores de render. El primero que vamos a ver es la imagen del motor de render de Workbench. No tiene colores, no tiene materiales, no tiene iluminación. Es simplemente un render muy simple para poder ver lo que estamos haciendo en el programa. Y como pueden observar, es exactamente lo mismo que nosotros observamos cuando estamos editando nuestra escena. Ese sería el motor de render Workbench, cuando necesitamos un simple render que muestre los elementos, pero no nos interesa ni materiales ni iluminación. El siguiente que vamos a ver es Cycles, que en este caso podemos apreciar la iluminación global, el letrero de atrás está iluminado, está generando iluminación, podemos ver los detalles en la superficie de nuestro modelo y las dos fuentes de luz que hay. Y si cambiamos al motor de render Eevee, que vendría siendo este que está aquí, a pesar de que el material se ve bastante parecido al motor de render Cycles, casi no cambia nada en el material, sí podemos ver que tanto la iluminación como las sombras baja muchísimo la calidad. Hay formas de mejorar esta calidad para que sea mucho mejor, pero aún así, por ejemplo, aquí, si nos acercamos aquí, pueden ver que en Cycles la difusión de la luz es mucho mejor. En cambio, en Eevee, de hecho, hacia atrás casi no podemos ver. Y esa es la gran diferencia. Eevee es para renders rápidos que pueden llegar a tener una muy buena calidad, pero que van a ser rápidos y no van a llegar a la calidad de Cycles. En cambio, Cycles, como pueden ver, es una calidad excepcional, mucho mejor, pero a su vez se tarda muchísimo más y exige mucha mayor memoria y capacidad de procesamiento de tu computadora. En Blender tenemos varios tipos de iluminación y como estamos en la introducción del render, vamos a ver las tres principales, que serían la luz de punto, que vendría siendo que emite luz en todas las direcciones a partir de este punto. Como pueden ver, lo pongo hacia la derecha o hacia la izquierda y está emitiendo luz en todas las direcciones de ese punto que tengo sujeto. Luego tenemos la luz de spot o foco, que emite luz en un foco, como si fuese el foco de un teatro o uno que tengamos en casa. Y luego tenemos la luz de área, que emite luz en una dirección y la emisión se está haciendo a partir del área de este cuadrado que está aquí. Es decir, si yo, por ejemplo, lo coloco aquí, me va a emitir luz hacia este lado, pero toda esta parte va a continuar en la penumbra. ¿Por qué? Porque solo está emitiendo luz a partir de este área y en esa dirección. Igualmente hay muchas otras formas de manipular, de configurar todas estas luces y de otros tipos de luces que hay, pero por ahora vamos a quedarnos con esto. Hay un cuarto tipo de iluminación que sí vamos a introducir en este video, que es la iluminación de entorno. Estas tres iluminaciones, estos tres focos que tenemos aquí son iluminación artificial, es decir, son emisores de luz puntuales. Voy a eliminarlos, eso significa que va a quedar por completo oscura la escena, no estamos viendo nada, y ahora voy a aprender lo que se llama la iluminación de entorno. La iluminación de entorno no viene de un foco en específico, sino que se emite por los 360 grados de mi espacio tridimensional. Como pueden ver aquí, aunque yo me mueva, todo el plano que yo tengo aquí gigante se está iluminando. Y eso es, de hecho, para que vean de dónde se está emitiendo esa luz, voy a hacer que no sea transparente y me voy a meter en la cámara. Y si muevo la cámara pueden ver que parece como si fuese un cielo. ¿Por qué? Porque en este caso estoy utilizando la iluminación de entorno que trae Blender, que se llama Sky Texture. Lo que hace es generar como si fuese una esfera de 360 grados en todas las direcciones que emite luz simulando precisamente, vamos a acercarnos un poquito más para que se vea mejor, simulando precisamente la iluminación del cielo. Y por eso se ve un poco más realista lo que vayamos a hacer aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que los focos de luz están emitiendo luz desde un solo punto, así que es relativamente fácil de calcular. En cambio, la iluminación de entorno está emitiendo luz desde infinitos puntos alrededor de esa esfera de 360 grados, por lo cual es un poco más complejo de calcular para la computadora y para Blender. Ya vimos entonces el primer elemento de la iluminación global, que es la iluminación, los emisores de luz. Ahora vamos al segundo elemento, que vendría siendo los materiales. Para los materiales hay dos opciones, pero por ahora les voy a decir la más simple, porque después vamos a hacer
un análisis mucho más profundo de los parámetros de los materiales. Pero por ahora simplemente vamos a ir a este icono que aparece aquí, que es la manipulación de materiales. En este caso, como tengo seleccionado al monito, me está mostrando el material de ese monito. Así que este material, le voy a poner aquí uno, por ejemplo, azul, el nombre al material, y a partir de aquí vamos a ver todos los parámetros que va a tener ese material. Pero el más importante, que tenemos que concentrarnos en el de Surface, porque aquí vamos a ver todos los indicadores para cambiar la forma en que la superficie de nuestro modelo se va a ver. Por ejemplo, tenemos el color, que podemos cambiarlo fácilmente. Tenemos la metalicidad, si queremos que se vea metálico. Tenemos la rugosidad, que en este caso yo tengo conectado un modificador de rugosidad para que se vea con eso, pero si lo desconecto, pueden ver que modificando la rugosidad se va a ver más como si fuese porcelana pulida y después como si ya fuese un plástico bastante rugoso. Y tenemos otros muchísimos parámetros para modificar el material. ¿Qué es lo que hace un material en la iluminación global? Justo aquí está mi emisor de luz, como pueden ver aquí arriba. Ese emisor de luz está enviando un rayo de luz, o muchísimos, pero aquí vamos a observar uno solo, que ese rayo de luz, vamos a verlo aquí desde el lado para que se vea la cámara. Ese rayo de luz está saliendo de nuestro emisor, está pegando en la superficie de nuestro modelo y luego está rebotando hacia nuestra cámara. Y la cámara, que está aquí, es la que va a interpretar la información de esa luz. Aquí hay un dato muy importante. La luz tiene unas propiedades: color, intensidad, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando rebota en la superficie de nuestro modelo, adquiere o cambia la información de esa iluminación, adquiriendo las propiedades de ese material, y lo que llega a nuestra cámara es precisamente la luz afectada por las propiedades del material. Y por eso es que nosotros vemos rugosidad, color, etc. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí una luz blanca, es decir, que emite todas las ondas de color, pegando aquí, por ejemplo, y yo cambio la propiedad de color de mi material, lo que está haciendo es reflejando la longitud de onda, referente al color azul. ¿Qué pasa si yo le cambio el color a mi iluminación y lo pongo rojo? Bueno, resulta que rojo más azul me va a mostrar una superficie un poco morada o violeta, porque es la combinación de ambos colores, excepto por este lado, que la luz que está pegando a este lado sigue siendo blanca. ¿Por qué? Porque la luz blanca es la suma de todas las longitudes de onda y puede reflejar todos los colores. Ya vamos a ver una clase especializada en teoría de color para abarcar todo esto. Por ejemplo, metalicidad, eso es otra propiedad de mi material que va a afectar la forma en que se refleja la luz en mi material. Y así con cada uno de los parámetros de materiales que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y ahora vamos a pasar a ver el tercer elemento, que vendría siendo la cámara, es decir, la receptora de esa luz, lo que va a recibir la luz. En este caso es la cámara, pero si nos trasladamos al mundo real, el receptor de luz vendrían siendo nuestros ojos, porque es donde están las células fotosensibles que reciben la luz y luego nuestro cerebro la reinterpreta en la imagen que queremos. En este caso, la cámara vendría siendo eso, la receptora de luz. Y el motor de render vendría siendo el cerebro que decodifica toda esa información en algo que nosotros podemos entender. Pero nos vamos a concentrar ahorita en el elemento importante, que es la cámara. Esa cámara también tiene sus propiedades. Si nos vamos aquí, estas serían las propiedades de la cámara. Y aquí podemos ver que la cámara está en perspectiva, podemos modificar la distancia focal de esa cámara, el tipo de lente, si la distancia focal sea en milímetros o en profundidad de campo, y muchísimas otras opciones que vamos a ver cuando lleguemos a la clase dedicada a la cámara. Es importante aclarar que todo este proceso de render por medio de la iluminación global utilizando un motor de render, en este caso Cycles, son muchos cálculos que tiene que hacer la computadora y que llevan tiempo y son pesados y son cálculos gráficos. Eso significa que el hardware dedicado
a realizar este tipo de cálculos es la tarjeta de video, o en el caso de no tener tarjeta de video, el cálculo lo está haciendo la parte del procesador que tiene una gráfica integrada. Esto no lo está haciendo nuestro CPU comúnmente. ¿Por qué? Porque estos son operaciones relativamente complicadas y que existe un hardware específico dedicado a este tipo de operaciones matemáticas, que representan soluciones gráficas, por así decirlo. Así que hay que entender que si queremos trabajar en render, lo mejor es tener una tarjeta de video dedicada. Es decir, una tarjeta de video que compremos aparte e instalamos en nuestra computadora. Y si no la tenemos, si tenemos por ejemplo una laptop que viene con tarjeta de video integradas, después vamos a ver más profundidad del hardware, pero hay que entender las limitaciones de nuestra computadora para saber hasta qué punto podemos trabajar en render. Quizás ustedes están intentando recrear este mismo setup que yo tengo aquí y va más lento, o se ve más pixelado, o se ve más pixelado o algo así, algo como esto. Pero eso es normal porque yo tengo una tarjeta de video dedicada al render. Por último, quiero decirles que los motores, Blender tiene estos tres motores de render, Eevee, Cycle, Workbench. Pero es posible que ustedes conozcan otros muchos motores de render. Por ejemplo, tenemos para el motor de render de Unreal Engine, que está hecho para trabajarse en el programa Unreal Engine. Tenemos el motor de render Corona, que de hecho creo que hay un add-on que podemos incluir el motor de render Corona en Blender. Tenemos el motor de render V-Ray, que sería el que utilizan Maya y el que utilizan principalmente Maya y 3D Max. Y aunque también se puede agregar un add-on para Blender y un add-on para Sketchfab, para SketchUp, para muchos tipos. Tenemos Lumion, que es un motor de render a tiempo real, y otros muchísimos motores de render como Skate, Twinmotion, y específicamente hay uno que se llama Renderman, que es el motor de render de Pixar, que Pixar utiliza para renderizar sus películas, y que ese no existe para otras personas. El motor de render Renderman, que es el de Pixar, es muy complicado porque es propiedad de Pixar y ellos se lo tienen muy bien reservado. Es verdad que nosotros podamos encontrar ciertos add-ons por ahí para poder renderizar con Renderman en Blender, pero tengan en cuenta que todo lo que sea producto Renderman en cualquier parte es propiedad de Pixar, porque el motor de render pertenece a Pixar. Y dejando algo muy claro, todo lo que vamos a ver en este curso y en esta sección de render es única y exclusivamente orientado al motor de render Cycles e Eevee. Todo lo que vamos a hablar es del motor de render Cycles e Eevee, porque la construcción de los materiales cambia dependiendo del motor de render que vayas a utilizar. No es lo mismo un material de Blender orientado a Cycles o Eevee, que en este caso estos dos sí son compatibles, pero no van a ser compatibles los materiales de aquí con V-Ray o con Corona o con Lumion. No son compatibles. Lo que sí es que podemos llegar a cierta compatibilidad utilizando mapas de textura, que eso lo vamos a ver más adelante, cierta compatibilidad, pero que no significa que podamos trasladar un material de un software, de un motor de render a otro sin inconvenientes. No. Todos utilizan cálculos sumamente diferentes y en este curso vamos a aprender a hacer materiales con Cycles e Eevee. ¿Significa que si aprendemos a hacer materiales en Cycles e Eevee en este curso, no vamos a poder trabajar ni en 3D Max, ni en Corona, ni en nada de eso? Tampoco. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estudiar el análisis de materiales en general. Y como todos los motores de render utilizan iluminación global, eso significa que todo lo que aprendamos aquí vamos a poder trasladarlo a los otros motores de render conociendo los conceptos básicos de rugosidad, mapa de rugosidad, relieve, difusión, especular, transmisión, coaching, etcétera, etcétera, etcétera.